Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Hoy estaremos abocados a una actividad propuesta por la coordinación del Cine Club de nuestra facultad. La presentación de la película El Diálogo, con Graciela Fernández Meijide, que vamos a estar conversando, y también con quienes son los directores de este documental, en apenas unos segundos. Es un honor recibir aquí en nuestro programa, en UTN Televisión, a la doctora Graciela Fernández Meijide, que viene a participar de una actividad justo en nuestra facultad, en compañía de toda la comunidad universitaria. Bienvenida, doctora, el gusto de recibirla. Para mí es un gusto estar con ustedes. Es un placer. El hecho de poder venir y compartir ese momento tan grato que es para un cineasta la presentación de una película en un ámbito universitario, creo que es como hacerlo en el lugar y con un público que debiera ser destinatario de nuestros mejores esfuerzos para conocer la historia reciente de nuestro país, ¿no? Bueno, de hecho fue así, y lamento que no me estén acompañando, que llegan un poquito más tarde, quien fue el productor y quien dirigió la película, que es Carolina Assi, el productor fue Pablo Abeluto, pero en realidad nosotros hicimos esta película con Héctor Leis, que es la otra persona que interviene en El Diálogo, en un afán de transmitir varios mensajes. Uno de ellos es la historia, sobre todo la historia del pasado de los 70, tan dolorosa, tan trágica. Seguro. Para nosotros, para los argentinos, tanto para quienes lo sufrieron directamente, no importa desde qué lugar estaban, como para la Argentina en realidad, que retrocedió muchísimo como país durante esos años de la dictadura, ¿no? Tomar y decir, bueno, escuchen, ¿qué cosa había de heroica en esa época? ¿O eran todos héroes? ¿O había buenos y malos y nada más? Y yo creo que no. Creo que lo que intentamos hacer, Héctor, que fue montonero, que fue oficial montonero, que después se exilió fuera del país, tuvo la suerte de que no lo secuestraran, hizo 2 carreras en Brasil, después fue profesor ahí, acaba de morir hace muy poquito tiempo, apenas una semana y algo. Él transmite un mensaje muy clarito, entre otras cosas, y dice: yo no me arrepiento porque hoy, mirando para atrás, me doy cuenta de que no podía hacer otra cosa por cómo se daban las circunstancias y qué quería yo. Lo que sí puedo decir, pido perdón por el daño que hice, por lo que hice sufrir, y además pido perdón a las generaciones que nos siguieron, porque le tiramos encima una mochila muy pesada. Claro. Él, antes de morir y durante varios años, y ha escrito, tiene libros escritos sobre esto, determina lo que yo también creo, que no hay muertes buenas y muertes malas, que no hay derechos humanos para mí, pero no derechos humanos para los otros. Es decir, lo que intenta es restablecer, y por eso se llama El Diálogo esto,
algo que en la Argentina está faltando mucho últimamente, y es hablar y no considerar al otro porque piense diferente un enemigo, sino simplemente otra persona que piensa diferente y que a lo mejor hasta me enseña cosas que yo necesito abrir mi cabeza para escuchar. Ahora, ese gesto de tanta importancia, porque al estar en una película que se puede volver a ver, que se pueden armar debates en cualquier sitio, pueden incentivar o motivar a que se armen grupos de discusión, y si están contagiados del espíritu que ustedes tuvieron, va a permitir que esa mochila de la que usted hablaba y el que el coprotagonista hablaba, que le dejaron a estas generaciones que todavía están presentes, ¿ya tienen herramientas como para ir organizándola la mochila? Yo no sé, pero mucho, es decir, ninguno de nosotros pretende hacer magia, ni pretendía Leis ni yo. Seguro. No creemos que nosotros tengamos la verdad. Yo creo que de todo lo que nos pasó en los 70 y previo a los 70 todavía debe hablar mucha más gente, que parte de la verdad que se construyó por la declaración de la gente que fue víctima de secuestro y sobrevivió, o de sus parientes, los parientes de los desaparecidos, los presos políticos, etc. Los militares no han hablado, y las veces que han hablado, el caso de Videla, en el último libro que publicó Ceferino Reato, refiriéndose a él, lo dijo diciendo todo lo que hicimos estuvo bien. Es decir, sin la más mínima intención de decir ellos también, perdonen, causamos daño y lo lamentamos, aun cuando creyéramos, como seguramente creían muchos de ellos, que lo hacíamos por la patria. Pero el dolor lo causaron igual. Seguro. Y el haber tenido la posibilidad de debatirlo, de confundirse en un abrazo y a veces llorar y emocionarse juntos con el protagonista en este intento que tiene el documental y que llevan a cabo, en lo personal, ¿sirvió para entender algunos aspectos, para aproximarse de otra manera, Graciela? Sí, entre nosotros sí, pero era una discusión que venía de antes ya. Yo estaba escribiendo mi último libro, eran humanos, no héroes, precisamente, y él escribía el que fue el primero de una tanda, la última, porque ya había escrito antes, que es un testamento de los años 70. Intercambiamos muchas opiniones antes por internet y por Skype, ya que Leis, que padecía ELA, esa enfermedad tan terrible, irrecuperable y que no tiene curación por ahora, iba quedando paralítico poco a poco y estaba en silla de ruedas, no podía viajar. Por eso nosotros también viajamos a Florianópolis. Cuando digo nosotros, es el equipo que filmó esta película. Grabamos durante 6 días, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, sobre todo para darle reposo a él, que se fatigaba. Y después, bueno, se hizo esta edición. En todo ese tiempo nos conocimos, intercambiamos, algunas posiciones de uno y de otro iban modificándose, y bueno, como 2 amigos, ¿no? Que se respetan, que intelectualmente tienen cosas para discutir, además de afectivamente, y quedó este producto, que lo que uno hace, lo que hicimos enseguida fue no intentar hacer de esto un cine comercial para nada. Rápido lo subimos a YouTube, cualquiera lo puede ver en YouTube, el diálogo Meiji de Leis, para que si tienen ganas, mucha más gente lo discuta, le parezca bien, le parezca mal. En realidad yo hoy acá a la universidad vengo a escuchar qué opina la gente, porque yo parte de lo que tenía para decir lo digo en la película. Claro. Graciela, el hecho que usted se convenza de que esta estrategia, esta herramienta que han puesto en funcionamiento y que la dejan como un legado para todo el que la quiera ver, era conveniente, ¿cuándo ocurrió o por qué ocurrió? Pero me lo contesta después de una brevísima pausa que hacemos, ¿eh? ¿Cómo no? Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido.
No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos, clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Bueno, estamos con Graciela Fernández Meijide aquí en UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, y habíamos planteado cuándo la doctora Graciela Fernández Meijide se convence de que había que hacer este intento de poner en la pantalla el diálogo y que lo llevan a cabo, claro está. ¿Cuándo se convenció de eso? En realidad, ni siquiera fuimos convencidos de que lo íbamos a poder hacer. Ajá. Porque no estábamos muy seguros de si la salud de Héctor se lo iba a permitir. Claro. Cuando fuimos a Florianópolis. Ahora, tan pronto vimos cómo se había desarrollado toda la conversación y todo el trabajo, ahí sí tuvimos claro, no solo yo, sino quienes trabajaron, y que trabajaron muy bien, porque después mezclaron con dan respiro con imágenes dentro de la isla de Florianópolis, que era urgente meterlo en internet para que la gente lo discutiera. Tuvimos la convicción en cuanto vimos el resultado final. Después llevó su tiempo seleccionar qué se ponía y qué no se ponía. Ahí yo no tuve nada que ver. Claro. Estaban los técnicos que editaban, que sé que han discutido mucho porque no querían desperdiciar nada, pero al mismo tiempo no se podían poner 24 horas de grabación. Había que achicarlo, ¿no? Claro. De hecho, ahora se está haciendo un libro con toda la desgrabación, que lo va a editar Sudamericana. Ahora, de su experiencia anterior con libros que la gente ha compartido, discutido, polemizado, de su autoría, a esta experiencia tan reciente, tan fresca, y de la cual no es protagonista exclusiva, sino coprotagonista, como lectura para futuras acometidas en el campo de la comunicación social. ¿Qué le parece? ¿Es una herramienta eficaz o todavía está por verse? Se verá, sé que hay gente, por lo pronto la película la han visto ya, uno puede ver por internet, por lo menos no podemos controlar cuánta gente la ha visto así, levantada, de eso no sabemos. Sí, sí. De hecho se ha hecho en escuelas, en Neuquén y todo, pero ha habido 40.000 bajadas, lo cual es bastante. Yo no puedo decir, mire, les recomiendo que vea esto porque las va a tener todo claro, ¿no? Sería una barbaridad decirlo, muy pretencioso. Claro. No, yo sé que ha habido aportes muy buenos en este sentido, desde una carta ya hace varios años de Oscar del Barco, cuyo título era No matarás, donde él dice no hay muertes buenas ni muertes malas, y después las discusiones que eso provocó. Sobre todo eso se desarrolló mucho en el mundo académico, de politólogos y cientistas, y ha habido otras de gente que o estuvo en la lucha armada o no habiendo estado en la lucha armada la apoyaba y ha escrito sobre esto. Es decir, del lado de aquellos que creían que el poder para cambiar estaba en la boca del fusil, y que por lo tanto no creían ni en la democracia porque querían la revolución y no creían en los derechos humanos porque estaban dispuestos a matar y a dar su vida. Buena cantidad de los que sobrevivieron han hecho una revisión y han dicho, señores, eso estuvo mal. De donde está faltando es del lado de los militares. No tenemos ninguna crítica y por sobre todas las cosas, a pesar de que muchos de ellos se dicen muy católicos, no aparece lo que significa el sacramento del perdón, que es de reconocer la falta cometida, proponerse reparar y la penitencia. La penitencia uno podría decir, bueno, es la cárcel. Ojalá no hubiera ocurrido todo eso,
pero no ha habido nadie que se dirigiera a las víctimas en general ni en particular a decir lamento el dolor que produje. Claro. Ahora ese intento de argumento laudatorio o que perdonara por qué lo hicimos, diciendo nosotros respondíamos a órdenes que daba el poder político, que bueno, no tuvo sustento en ningún tribunal, pareciera que es tan fuerte que como seres humanos los militares lo siguen usando en sus fueros íntimos y por eso no existe ni este tipo de declaración que podría servir a la construcción de un diálogo. Bien, los motivos profundos de por qué cada uno hace lo que hace no los conozco. Sé qué cosas les haría mejor a la sociedad por la cual dicen preocuparse. Y en el día de hoy, en este 2014, transcurrido tanto tiempo, ya que el título de la película es el diálogo y un diagnóstico rápido o muy exhaustivo dice que lo que nos está faltando es eso. Sí, rápido y exhaustivo, porque yo tengo 83 años y solamente una vez en mi vida, no es que esto no haya ocurrido en la historia de la Argentina, porque somos muy propensos al amigo-enemigo, vi semejante virulencia que divide familias como en la época del peronismo-antiperonismo. Fue tan fuerte que durante 18 años hubo quienes se sintieron con el derecho arbitrariamente y muy violentamente de terminar con el peronismo. 18 años. Cada vez que un presidente democrático intentaba darle la legalidad, caso Frondizi, caso Ilia, otro golpe lo tumbaba y lo impedía. Es decir, negar la identidad política de una parte de la sociedad que ha demostrado ser muy numerosa. Eso es violencia. Ahora, hoy por hoy, por suerte, sin llegar a esos extremos, ni muchísimo menos, tenemos familias que se dividen kirchneristas, no kirchneristas, como si eso fuera un abismo. Y no pueden hablar de política. Hablan de los pajaritos, de la familia, de los hijitos, pero de política en un país como el nuestro, donde todo el mundo habla de política, no pueden hablar porque están en bandos opuestos. Y esto no puede ser. Seguro. Es decir, es, pero no debe ser. No nos lleva a ningún lugar mejor. Seguro. Bueno, Graciela, de verdad ha sido un honor. Espero que disfrute del encuentro con los estudiantes, con toda la comunidad universitaria y de vuelta, bienvenida siempre a Tucumán. Muchas gracias. Es un placer. Graciela Fernández Meijide con nosotros aquí en UTN Televisión. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Una nueva opción para la cultura. Conferencias, seminarios, colaciones de grado, recitales musicales, muestras plásticas. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati. Informes, Dirección de Relaciones Institucionales, Rivadavia 1050, primer piso, San Miguel de Tucumán. En UTN Televisión continuamos hablando del documental El Diálogo que se exhibe en nuestra casa y esta vez con la codirectora de esa película, Carolina Azzi, que junto a Pablo Racioppi son los directores de esta experiencia que se puede ver, compartir, disfrutar, polemizar, dialogar sobre ella en la Facultad Regional Tucumán. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado este Tucumán hoy? Bien, muy bien, muy agradable como siempre, la gente, muy buena onda, es un placer venir acá. Venir a mostrar el diálogo en este Tucumán que tiene características especiales por haber tenido una participación muy protagónica en los 70, tiene un condimento, o por lo menos una expectativa diferente a verla en otros lugares del país. ¿Las tuyas cuáles son? Bueno, lo que me gustaría que pase es que abra la puerta a la reflexión y a que cada uno cuente su experiencia con la película, porque en general suele ser muy rico el debate que se da después de cada proyección, porque la película tiene una combinación de ser intensamente reflexiva y pide como un esfuerzo del espectador en cuanto a que haga un análisis y a que
y a que incluso se replantee sus convicciones más arraigadas sobre esa época. Porque, por ejemplo, yo las tenía cuando llegó por primera vez el libro de Héctor Leis, Un testimonio de los años 70, a mis manos. Me di cuenta que me hacía poner en cuestión muchas de las cosas que yo tenía como certezas sobre esa época, algunas de las cuales Pablo se refería recién. Por ejemplo, esto de que no se puede hablar de que haya habido, o sea, ¿por qué desaparecía la gente? Cuando yo era chica en el colegio lo que nos enseñaban es que estaban protestando por el boleto estudiantil o que estaban en una agenda y que eso hacía que después fueran secuestrados. Y faltaba como una parte de la verdad, que no significa, por supuesto, que nada de la represión haya estado bien, pero sí faltaba una parte muy importante que mi generación no pudo ver y que no nos la contaron tampoco y que estaba como tabú. Entonces, la reflexión sobre eso por un lado y ver a dos protagonistas que sufrieron muchas pérdidas también en esa época, Graciela de su hijo, Héctor de compañeros y de una parte importante de su vida cuando se exilió, conmueve mucho, y esa mezcla entre la reflexión y la emoción hace que la gente quede muy impactada al final de la película y en general promueve que comparta cada uno su experiencia, que cuenten sus historias alrededor de los 70 si las tienen, y los más jóvenes muchas veces lo que terminan diciendo es cómo los sorprendió conocer ese otro lado de la historia. Ahora, debe haber, creo, Carolina, un punto en el que el joven se plantea la tesitura que tenía la militancia de los 70 a la que tiene actualmente, y se pregunta, supongo yo, porque un militante de estos tiempos es bastante diferente a los propósitos, el modo en que se movía, por cómo llegaba, quién lo convenció o no lo convencía, a lo que ocurre ahora. ¿Eso se plantea o vos crees que va a ser una etapa posterior de mayor profundidad en lo que dibuja, o por lo menos motiva o dispara, el diálogo después de verse? A ver, Leis dice algo en la película en un momento cuando habla de la militancia y cuando habla de las diferencias entre los jóvenes de esa época que estaban interesados en la política y los de ahora. Dice que la democracia es un opio, la democracia es aburrida. Digo, la revolución suena mucho más atractiva y tiene un romanticismo que la democracia no tiene. Entonces, en la actualidad también lo que pasa, por un lado, es que te venden esa idea a los jóvenes muchas veces, o les cuentan la mirada romántica de la lucha armada, que es fácil de romantizar, por supuesto, porque eran jóvenes que realmente creían en esos ideales, que se equivocaron en la manera, a mi juicio se equivocaron en la manera de tratar de conseguirlos, pero que los ideales eran muy lindos y además que tenían una idea de camaradería y que suena atractivo por un lado. Entonces Leis decía, por un lado te hablan de la revolución y por otro te ofrecen un puesto con un muy buen sueldo. Es como algo bastante tentador militar desde ese lugar hoy en día, como muchísimos militantes que tienen un sueldazo, no corre en riesgo su vida como lo hubiera hecho en los 70 y sienten que son parte de una revolución. Pero después, por supuesto, hay otros tipos de militancia y hay gente que milita desde lugares sí comprometidos con la democracia, con las instituciones, que es, me parece, a lo que deberíamos llegar también a pensar después de ver la película. Porque también lo que pasó fue responsabilidad, en una cuota menor, por supuesto, pero yo creo que de todos los argentinos, porque hay como una tolerancia de la sociedad argentina al autoritarismo, me parece. Claro. Porque si no, no hubiéramos soportado tantos golpes de Estado, Montoneros no habría tenido la simpatía que tuvo en un momento de la clase media, de los jóvenes. Entonces también hay que replantearnos por qué no confiamos más en las instituciones y menos en las personas que nos prometen soluciones mágicas y rápidas, ¿no? Bueno, Caro, de verdad nos encanta que vengan a hacerlo a Tucumán, que vengan a nuestra universidad, que esté en nuestra comunidad, fundamentalmente los estudiantes que no vivieron estos 70 tan bravos y que puedan conocer a Graciela Fernández Mejide, escucharla y bueno, verla también en el diálogo. La verdad que sí, para nosotros es un agrado venir acá y estamos muy agradecidos de que nos inviten nuevamente, porque yo ya había venido el año pasado con otro documental, así que siempre es un placer. Gracias, muy amable. Carolina Azzi, que es codirectora del diálogo que se presenta aquí en nuestra universidad, en la UTN Facultad Regional Tucumán. Y llegamos al final de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Tucumán. En 7 días, el reencuentro. Muchísimas gracias.